trabajar en cárceles o en instituciones donde se trabaja con personas que han estado vinculadas al mundo del delito y demás, ¿embrutece? Porque hay como una idea que, por ejemplo, se dice, no, los policías que están mucho tiempo dentro de una cárcel trabajando están tan cerca del mundo del delito que se les pega el delito. Y yo quiero saber, eso es un lugar común que se repite, pero son experiencias que ustedes han tenido cerca. Quiero saber si han visto que la gente se embrutezca, si no, ¿qué ha pasado con ustedes en esos ambientes? Para empezar suave, ¿no? Que me gusta. Yo, digamos, a todo este periplo, he salido mejor persona de lo que entré. Ese es el resumen. Lo que yo sí he visto en privación de libertad, y lo entiendo perfectamente, sobre todo la gente que trabaja todos los días en trabajo directo con privados de libertad, en adultos y en menores que se cansan. Entonces yo hace muchos años que tengo la idea de que hay que ponerle límite al trabajo directo, algo así como la obsolescencia programada. Trabajá 5 años y después prepárate para ir a trabajar a otro lugar de la institución o en otro lugar del Estado. Y algo de eso estamos intentando ahora en uno de los procesos que estamos en el INISA, que esperemos de pensar más eso con un poquito más de racionalidad. Eso es lo que yo he vivido, ¿no? Hay excepciones, ¿no? Hay gente, me ha tocado a mí, contado con los dedos de la mano, pero algunos hombres y mujeres que tienen un compromiso y un entusiasmo que se a prueba de todo. A prueba de todo, y son admirables, pero son los menos. Es lo que yo he vivido, pero tampoco lo podría cuantificar. Te puedo decir que son los menos, digamos. Está bien. ¿Y vos, Luis, cómo lo ves? Desde tus épocas del INAU y de la Colonia Berro y demás hasta ahora la DINALI. Yo lo único que desde el punto de vista personal es como mi mundo, es el lugar en el mundo, por lo tanto, lo único que ha hecho es fortalecerme. Cuando se analiza la privación de libertad, que no es más que una organización, bueno, las organizaciones a la gente la contienen y a veces la contienen tanto que la aprisionan. Yo creo que no se puede analizar solamente la privación de libertad. En general la gente que trabaja en privación de libertad, atrevidamente, pero lo que pienso, muchos vienen de los mismos lugares, entonces su vida, ¿qué peso tiene el laburo con respecto a lo que hago después, digamos? ¿Sí? Ahí hay un tema. No sé. Creo que analizar solo, sí, el laburo en sí mismo, sí, a veces es complejo. Pero en realidad, a mí el riesgo que es muy absorbente. Entonces la gente termina como en un sistema, lo que yo he visto, termina cansado porque el sistema ese se les transforma como en un bicho muy grande, o sea que ocupa un lugar en la vida muy importante. Pero si uno tiene familia, joda, cultura, jodita, felicidad, es muy llevable. Para mí es un laburo que yo amo muchísimo. A mí me salvó, al revés, a mí me salvó de alguna... de volver a encontrar un lugar en el mundo constructivo, digamos, ¿sí? Es cierto. También hay contextos, ¿no? Porque si vos, sobre todo en el mundo adulto, hay lugares que son tan adversos, tan inhóspitos, entonces que rápidamente fatigan. Es decir, que vos te quiebres en algunos lugares es un signo de salud mental. Esto es intolerable, ¿no? ¿Qué haces con eso? Claro. Pero ¿qué haces con el que trabaja en las enfermedades terminales? Yo qué sé, ¿no? También. Trabajar muy cerca de la angustia también es una cuestión, cómo lidias con toda la angustia que ves cotidianamente. Y que además, en los casos de ustedes, son los encargados de regular eso o de intentar transformarlo, y la realidad limita mucho o no va a la velocidad que uno querría. ¿Y si han hecho terapia en los años más intensos de trabajo, por ejemplo? No, yo hice terapia hasta el 90, pero no por el trabajo. Claro. Yo hice terapia porque me encontré repitiendo situaciones durante 10 años de mi vida, echándole la culpa a todo el mundo, hasta que un día
Dije, ¿no serás vos el problema? Claro, ahí va. Entonces, y me sirvió muchísimo. El otro día lo vi al terapeuta, estuvimos charlando después de muchos años. Pero no tiene nada que ver el laburo. Ahí va. Pero era que yo repetía situaciones de mi vida, con mis hijos, con mi mujer, y le echaba la culpa siempre a los demás. Hasta que un día, ¿no? Dije, ¿no serás vos que estás en ese lío? Ahora, con la angustia del trabajo, ¿cómo lidiaban? ¿Cómo se sacaban, Bueno, se sacan ahí está. la angustia de adentro? Primero que cualquier organización que se precie de tal genera angustias y genera frustraciones. Lo ideal sería que estas frustraciones circulen, no se evitan. Es mentira eso. Yo no soy un evitador de frustraciones. Sí me parece que la responsabilidad es que esas frustraciones encuentren algunos canales de circulación humana que terminen en algo. Es decir, ayer estuve discutiendo con alguna gente la ansiedad, por ejemplo, que es uno de los temas centrales de las cárceles. Cuando la ansiedad no encuentra construcción, es un lío. Cuando la ansiedad encuentra realización, o sea que hice algo que lo inhóspito que decía él es que a veces en nuestras organizaciones estos circuitos están como muy complejos, muy cerrados para hacer. ¿Sí? ¿Dónde pongo? ¿No? Porque mi angustia va a haber angustia, de frustración. El tema es cómo eso circula de alguna forma que sea funcional y que sea constructivo para la persona y no destructivo. La angustia va a estar el fracaso, también va a ser de las otras cosas. En general en estas instituciones los fracasos, es decir, uno los lleva porque los pequeños triunfos los transforma en grandes triunfos, pero en realidad creo que el secreto está en que, por lo menos lo que yo intento hacer cuando dirijo, es que primero que el horror no exista, o por lo menos que sea una cosa medianamente coherente, y a su vez que todas las angustias puedan encontrar un canal de circulación, que tiene que ver con lo personal a veces, que viene, y tiene que ver con el trabajo. Entonces, cuando eso circula más o menos armoniosamente, uno de los índices que uno tiene en estas organizaciones, cuánto pasillo hay, cuánto chusmerío hay en la vuelta, eso es un indicador claro de que estamos haciendo las cosas mal. Cuando la discusión es más en el pasillo que en la estructura, quiere decir que la estructura está. Pero son indicadores que uno aprende, ¿no? Si hay mucho pasillo y mucha discusión que va por afuera de la construcción, es un indicador que estamos lejos del asunto. Cuando eso más o menos es razonablemente, sin evitar el pasillo, la gente no puede evitar hablar mal del otro en algún momento. Eso es lo más humano que yo conozco. El tema es la proporción que yo tomo. Si eso anula o no mi participación en el proyecto, digamos, o la limita demasiado. No es más que eso. ¿Tu angustia? Sí, no, porque yo una de las cosas que a mí me pasa, ¿no? Es que yo me angustio cuando cuando dejo de tener ilusión. Si hay ilusión, si hay sentido de futuro, entonces en realidad lo que tengo son problemas para resolver. Y la otra cosa que yo para mí es muy importante, digamos, generar entornos de trabajo confiables, amigables, más amorosos, digamos, donde haya donde predomine la colaboración y tratar de que todos aporten en un sentido constructivo. Cuando no advierto eso y no veo que eso se pueda modificar, entonces me parece que a mí se me complica, ¿no? A mí se me complica. Luis, vos alguna vez dijiste que querías jubilarte trabajando en cárceles. Dijiste que tus amigos tupas te decían que vos querías eso porque no habías caído en la cárcel. No, eso lo decía Lorenzo, el que fue ministro de Economía. Ah, sí. Él sostenía a la pregunta básica, a la pregunta esta media psicológica de por qué uno anda en lo que anda, Claro. que no sé, siempre a alguno se le ocurre preguntar por qué uno hace lo que hace, en realidad, yo qué sé. Lorenzo decía que como yo no caí en cana, en realidad estaba pagando la cana de otra forma. Es una interpretación de él. Yo no lo descarto totalmente. ¿Por qué yo lo que sí sé que
yo, el rumbo de la educación en general, no solo de cárcel, a mí me dio sentido de vuelta después de una militancia. Yo dejo de militar y entro a trabajar en educación. De alguna forma, esto del lugar en el mundo, sí, lo reconozco que es así, encuentro de vuelta donde me realizo, soy feliz, me caliento, puteo, sí, encuentro un lugar para pelear la vida que me parece que es, o que tenga un sentido la vida, eso sí. Después, ¿por qué el 86, por qué la inflación me agarra y no salí más de la inflación? Capaz que precisaría 2 terapias más. Yo en el 86 empecé a laburar con gurises infractores, yo hasta ahí trabajaba con discapacitados, con abandono, con desamparo. Pero venías de trabajar ahí en Francia y formado para trabajar en esos ambientes. Sí, pero en discapacidad y en desamparo total, ¿sí? Bueno, desamparo creo que sí, podemos decir que cuando la gente dice que el ocio es la madre de todos los vicios, es porque es mentira, absolutamente mentira. El ocio puede ser fantástico. Yo creo que la madre, si es que hay una madre de todos los vicios o un padre de todos los vicios, es el desamparo. Si es que hay uno solo, creo que no, pero si hay que elegir uno, es el desamparo. Esto de no estar amparado en el mundo, digamos, ¿no? Entonces ahí, después de 86, me agarra la inflación hasta el día de hoy. Ahora estoy liberado, digamos. Estaba pensando en esto y ahora la resta de la carcajada. Los dos han encontrado, los dos manejan humor, manejan mucho humor, los dos se ríen y bromean. Es una buena válvula de escape, ¿no? Sí. Necesaria, capaz. Sí, yo sí, que, digamos, creo que tiene que ver con, no sé si una válvula de escape, tiene que ver con nuestro modo de ser, ¿sí? De mirar, de tratar de encontrar el lado gracioso del asunto y reírnos de las derrotas, sobre todo. Tenemos un grupo de WhatsApp que llaman los perdedores, ¿cómo era? Perdedores. Los perdedores totales. Perdedores totales, porque ese es el grupo de WhatsApp que... Y ahí desahogan todo lo que no pueden ganar en la cotidiana. No, porque lo cierto es que en esta, por lo cierto, qué sé yo, no sé, lo cierto no, pero cuando trabajás en estos terrenos, digamos, son más las batallas perdidas que las ganadas, ¿no? Uh-huh. Entonces, el desafío está al día siguiente renovar la ilusión como si nada hubiera ocurrido antes, ¿no? Entonces, parte de ese renovar la ilusión tiene que ver con la reflexión crítica de por qué perdiste y reírte de ti mismo y de errores tontos o apreciaciones claras que debiste haber tenido y no las tuviste, ¿no? Pero mira esto para mí es una cosa bien interesante. Lo que yo, tampoco es una cosa estadística, pero en todo lo que, si uno pudiera decir, che, estos casos han sido casos de éxito, gente que estuvo vinculada, muy comprometida con el mundo del delito, que hizo 1000 cagadas, qué sé yo, que un buen día recompone el paso, ¿viste? Y logra zafar de la vida del delito y vivir en comunidad, qué sé yo, en todos los casos que yo he vivido, es gente que tiene una capacidad de reírse de sí mismo extraordinaria y tiene la capacidad de reconocer sus errores con una facilidad que es superior a la media. Si a nosotros tres o otros tres, el ciudadano común y corriente, por decirlo de alguna manera, reconocer un error es un parto. es un parto. Y reconocer las cosas con humor es más infrecuente. Así que debe haber algo, sospecho que debe haber algo de eso que vos preguntás, que el humor es una herramienta terapéutica y de crecimiento personal. Vos te fijás que si alguien que trabaje contigo, vos sos un amargado, está complejo, ¿eh? Porque de realidad cuando se acercan a uno es porque andan buscando algo que capaz que uno no puede dar, pero sí lo que no puede dar, esto que yo llamo, si tenés el alma arrugada no puedes trabajar en esto. Uh-huh. La definición de alma arrugada se puede complejizar, pero sí sabemos que ahora, yo disfruto enormemente de las pequeñas cosas de la vida, porque la vida es un montón de pequeñas cosas, esquemas, no de cosas, ¿no? Y la otra cosa de este laburo, lo que tiene más interesante es que uno necesita un ego enorme para trabajar en esto y a su vez
todo el tiempo esto te está demostrando que sos un perdedor. Y eso es fantástico. Es un ego humilde. Es fantástico. Un ego para estar, pero cada vez que uno cree que logró algo, se acuerda, pero si hace 3 días que te ganó es un analfabeto. Sí, ¿no? Cuando uno está acá parado y es un fenómeno, después cuando va a la cancha no le puede resolver 2 temas a uno en concreto. Entonces, eso es fantástico. Eso de que el ego va y viene y que... Bueno, y sí. Hay unas percepciones sociales, me parece a mí, sobre qué pasa con las cárceles, ¿no? Y hay como un discurso muy fuerte que lo que quiere es que la persona que cae detenida, sea una cárcel de adultos o sea un adolescente, tiene que pasar mal. Y no hay otra. A pesar de que la realidad demuestre que eso no ha funcionado y que ha empeorado todo, ¿no? Ustedes aparecen como personas que plantean alternativas a la lógica esa de que solo tienen que pasar mal. Capaz que sí, van a pasar mal porque tienen que estar encerrados porque cometieron un delito y la ley establece que hay un castigo. Pero el castigo ya está, no es estar libre. No tiene que estar torturada todos los días la persona. La cuestión es que desde la otra lógica se los mira como que fueran 2 inocentes, no sé, se sienten a la defensiva a veces por los planteos que hacen, tienen que ir por la vida explicando que no, es necesario porque es la forma de cambiar lo que se ha hecho hasta ahora, de aumentar penas, de pegar, de encerrar, de hacer que el otro pase peor, no ha tenido resultado, tienen que estar explicando eso mucho. Pero yo no creo que la gente, yo no tengo esa visión que vos tenés, ¿no? Yo creo que 9 de cada 10 uruguayos participan de un sentido piadoso y de reintegración social. Yo no creo que yo no he vivido eso nunca. Sí he vivido, pero creo que con intensidad, que a veces las discusiones en los grupos de WhatsApp o en las redes, eso adquiere una rapidez, pero no es la que yo vivo. No es la que yo digo. Yo creo que la gente quiere colaborar siempre y que no sabe cómo salir de este entuerto, que no sabemos, que tenemos muchas dificultades. Pero la gente apoya todo lo que sea. Eso, pero lo que yo vivo, yo una vez hablando sobre esto, me acuerdo en el 2014 o 2013, estaba en la Dinali todavía, que decían esto, y yo un día miré el mapa del Uruguay, y yo tenía convenios con todas las intendencias, con todos los alcaldes, con todos los ministerios, y eran convenios con dirigentes, con intendencias blancas, con intendencias coloradas, qué sé yo, algunas del Frente Amplio, pero la minoría. Entonces yo decía, pero esto no se concilia con esto que dicen que pasa en las redes, ¿no? Esa es mi visión del asunto. Yo sí creo que hay como una mucha confusión para salir de este problema, pero creo que del problema queremos salir todos, ¿viste? Eso es lo que yo he vivido. Voy a discrepar con el compañero. Yo creo que el castigo en Uruguay, todavía seguimos poniendo a los gurises a pensar contra la pared, ¿no? Hay gente que dice, anda a pensar contra la pared. Yo siempre dije, si pensar es ¿no? Haríamos un enorme muro. Entonces, ahí hay una noción del castigo con que funciona. Eso en términos culturales y ancestrales. O sea que el límite tiene que ir acompañado del castigo, o tenés la otra corriente del no límite, ¿no? Que es el otro disparate. Entonces, como que el límite no se pudiera poner con cariño, con respeto, con autoridad, ganaba. Pero sí, yo creo que hay una noción de cierta noción que el castigo hace parte, el agarrar el gurí de la oreja, ¿no? Uh-huh. Para no ser tan caballito el que agarra el papá o la mamá, o nosotros que agarramos del hombro al chiquitín, no, si de alguna forma se entiende que meter el peso de alguna forma juega un papel. Yo creo que eso sí está instalado, capaz que menos, sí, yo creo que menos hoy en día, hay toda una discusión hoy de los valores que tienen que ver con esto, que creo que está cambiando la noción de castigo. Lo que pasa es que ahí la otra corriente es el laissez-faire, que tampoco es el asunto. Pero sí hay, y la cárcel viene a confirmar esto del castigo, ¿sí? Después comparto de que sí, estando en la cárcel, claro. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se resuelven los conflictos? Ahí está el asunto. Cuando yo tengo un conflicto que lo voy a tener, ¿cómo lo resuelvo? Si le meto el peso o no le meto el peso. En términos, en el liceo se manda a hablar con la dirección, ¿no? Como si imagino la dirección sentada viendo llegar gurises, ¿qué mierda hago? Porque en realidad
el lío está en otro lugar, ¿no? Es decir, esto de sacar esto de sacar el conflicto del lugar, porque no lo puedo resolver, también es una forma de, ¿no? Uh-huh. Puede haber conflictos que no pueda resolver, no soy Superman, pero en realidad los conflictos se tendrían que resolver idealmente en los lugares donde se genera. Es decir, tanto es así que, viste que cuando hay una separación y interviene el juez, siempre es un quilombo. Porque ya el conflicto salió del ambiente posible. Y el que intervino. O sea, difícilmente acierte, ¿no? Porque, ¿no? O difícilmente deja a todo el mundo, ¿no? Entonces, pero claro, cuando sale de los límites. Sí, pero yo ahí estaba diciendo otra cosa, ¿no? Porque yo eso lo comparto contigo. Yo lo que entiendo es que, por lo menos lo que yo he vivido, que en Uruguay el castigo innecesario y excesivo, una vez que fuiste castigado con la prisión, por ejemplo, en términos generales no es comparable. No es que la gente que pasen horrible, que los torture, yo eso no lo vivo. Eso no. No, eso tampoco. Yo no lo vivo. Es al contrario. Es decir, yo el otro día me tocó participar de una iniciativa que busca capacitar a chiquilines, de una presentación que se hizo en el Palacio Legislativo, capacitar chiquilines, buscar empleo, qué sé yo. Y estaba todo el Uruguay ahí, todo el Uruguay estaba, los sindicatos, los empresarios, el presidente, el expresidente, la vicepresidenta, la exvicepresidenta, estaba todo el mundo. Esa es la sensibilidad media que yo veo que existe y que yo he vivido siempre. Desde siempre, desde que me integré a este territorio ya en el 2009-2010, ¿no? Hace unos cuantos años. Es la sensibilidad media. Ahora, que sí creo que los números así lo indican, sobre todo en adultos, que nosotros pensamos que la privación de libertad a la cárcel es como la mejor opción dada ciertas circunstancias. Tampoco es cierto, otra medida de la sensibilidad es lo que nosotros invertimos. El Uruguay invierte mucha guita en esto, de los impuestos de todos los uruguayos. Entonces tampoco estamos retaseando ahí, ¿eh? Lo que sucede es que, bueno, después está el debate de qué hacemos con esa guita que nos estamos dando. Entonces sí, pero también es cierto que tenés, si vos analizás, sí, yo sigo sin compartir, o sea, es cierto que si la gente en concreto, pero cuando vos ves las leyes que son los representantes de nuestros países, en el último tiempo en América Latina han ido aumentando las penas, a llegar hoy a tener 17.000 presos, más 10.000. Porque creen en la cárcel, pero no porque celebren en el Uruguay el castigo excesivo. Creen que el castigo desde última es necesario. Entonces no buscamos otras alternativas. Cuando todo el mundo dice la cárcel es el último, ¿no? En realidad, algunos es el primero. Digo, hay una cierta noción que yo creo acá, que la clase política juega mal con eso, pero bueno, eso no. Decir, bueno, doña Juana me está pidiendo más. El que está pidiendo más es él. Yo ahí sí, me parece que hay un lío, una discusión entre el discurso y el hecho. Echarle la culpa a lo que piensa doña Juana. Yo soy doña Juana también y pienso distinto. Y yo no me considero estar muy lejos de doña Juana y doña María, ¿eh? Tomo mate, voy a la feria, yo partía de hablo con los vecinos. Esa idea que se repite muchas veces, sobre todo lo leo en redes y demás, cuando hay alguna persona que está vinculada a un delito sexual y en particular si es contra menores de edad, ahora vas a ver ahí adentro lo que te van a hacer y te lo tenés bien merecido y ojalá te pudras ahí adentro y te lo hagan todos los días. Es el mundo de las redes, puede no ser súper representativo. No, puede ser que haya delitos, sí. Pero me parece que toca una sensibilidad. Muy revulsivo, sí. En un país además que es muy, muy niñero, ¿no? Este es un país que tiene. Los adolescentes se complica un poco para nosotros, ¿no? Pero los niños parecería así que, ¿no? Y en realidad, ¿cuál es el problema? Que los niños crecen, ese es el único lío que tienen, digamos. Términos, puta madre. ¿Qué más ligado? Pero en realidad hay una cuestión política de la niñez. Ahora la pobreza infantil, es decir, hay un tema con la niñez importante. Ideológicamente, culturalmente. Estoy hablando de la cultura más allá de cómo esto se manifiesta después en los partidos. Si hay una cultura que cuida la niñez, vos tenés 2.000 programas de niños y tenés 4 adolescentes. Clarísimo, no precisa ir a ningún lado. Porque el tema es que los gurises crecen, ¿no?
Y son adolescentes, y bueno, y la adolescencia, y eso sí tomo partido, que para mí es de lo mejor que nos puede pasar en la vida, es mal vivida por mucha gente. Eso sí me parece que, porque la adolescencia es esta etapa del no sé maravillosa, de acuerdo a qué tipo de adolescencia, pero en realidad es una etapa como de construcción, permite incluso reparar algunas de las cuestiones que pasaron en la infancia, por eso es maravillosa. Bueno, en realidad me parece que es mal vista que los niñitos que van a la escuela. Yo creo que ahí hay una idea de control, ¿sí? Es más fácil controlar, que es absolutamente mentira. Un gurí que hace un berrinche a los 2 años, nadie sabe qué mierda hacer. En el ónimo mira a todo el mundo y que ese chiquilín tiene el poder. Pero está la ilusión de que yo voy a poder... Bueno, puede contigo, ¿eh? Entonces las madres en el ónibus, los padres miran a ver por qué lo quieren, ¿no? Pero hay me parece, atrevidamente, que hay una noción más de la cosa infantil. Por eso es que es más revulsivo el delito contra el niño. Y además es más revulsivo porque evidentemente que no está en igualdad de digo, ¿no? Un adulto no está en igualdad de condiciones que ese chiquitita. Entonces eso también es innegable, que tiene más poder, que es más jodido el delito, hablando pronto y mal, porque claro, es un abuso de poder enorme. Ahora, hay un punto ahí interesante, perdón que te diga, que es que no ha habido de parte de los que, por decirlo de algún modo, creemos en menos prisión, qué sé yo, ponerle, es difícil definir esas cosas, los que estamos con una política más enfocada en la rehabilitación que en la represión. Un volumen consistente de experiencias que nos permitan demostrar con contundencia que este es el camino, ¿no? Si vos decís, bueno, mirá, no apuestes solo por la cárcel, o no apuestes demasiado por la privación de libertad, porque mirá que tenés todo este otro torrente imponente de experiencias positivas. Pero sí está la estadística histórica de que la parte solamente represiva nos ha llevado a donde estamos ahora. Bueno, sí. Y sin embargo, ese paradigma sigue firme. Ese es un problema en el que estamos, ese es un problema en el que estamos, efectivamente. Pero, bueno, digamos, los que estamos del lado más benigno de este caso, es un desafío para nosotros. Pero es un benigno entre comillas, porque ustedes no están diciendo que quien comete un delito no pague su pena con la sociedad y que tenga una escala distinta según el tipo de delito ni nada. Lo que están diciendo es, tratemos de trabajar para que esa persona salga de acá adentro mejor, sí, y no que salga peor. Que nos haga menos daño. Sí. Yo pensaba recién cuando Luis hablaba de adolescentes, que es el área en la que tú estás ahora, Jaime, el adolescente llega un momento que tiene que entrar al mundo laboral. Sí. A mí me parece que al día de hoy, esto puede sonar muy hereje, pero el mundo narco ofrece una serie de valores que el mundo laboral no. El mundo laboral te contrata y mañana te echa. Te paga 2 pesos, trata de no respetar tus derechos y te echa. El mundo narco es absolutamente exigente, pero aparentemente, visto afuera porque no lo conozco, propone lealtades y valores firmes. Y te ordena la vida en cierto lugar. Sí. Entonces, entre ir por 2 pesos a que un empleador me verduguee y me eche, y ganar el dinero más fácil, si yo soy adolescente, puedo elegir el camino más corto para llegar al billete. O no lo sé. Tienen esa percepción de que hay una cuestión en esta... No quiero caer en eso también, en el liberalismo en el que nos movemos, pero que estamos en un mundo que lo laboral no cuida mucho al tipo que se arrima a hacer las cosas bien y lo desprecia. Entonces, ante la duda entre uno que me desprecia y otro que me defiende... Lo que pasa es que ahí, viste, yo tengo esta visión del asunto, ¿no? 2 cosas quiero comentarte. Después vamos a escuchar al negro que va a ser mucho más ilustrativo que escucharme a mí. Nosotros tenemos de los gurises que están en el INISA, hoy son 800, entre privación de libertad y medidas alternativas, alrededor de 800, varía todos los días, un poquito menos de 800. Hay algunos casos que son muy complicados, que el pronóstico muy reservado por distintas razones, separemos 8 10% que no sabes qué va a ser de la vida, digamos, ¿no? No sabes si van a poder ser rehabilitados. Son perfiles que sí, han participado de episodios, viste, a muy temprana edad que
yo no podría decirte qué es lo que va a pasar, no soy psicólogo, no soy psiquiatra, y deseo con todo mi corazón de que encuentren, que no sigan haciendo daño y que encuentren su lugar en el mundo, pero no podría decírtelo hoy, ¿viste? No tengo. Pero el resto son almas en pena, ¿viste? Que han sufrido todo tipo de calamidades desde que nacieron, han pasado mal por todas las instituciones. Y hoy tenemos de ese volumen de almas en pena y de familias en pena, porque la familia, en casi todos los casos, representan la misma realidad que los chiquilines con los que nosotros trabajamos. Para ponerte un solo dato, el 40% no terminó ciclo básico. Entonces, es muy difícil así competir con nada, no ya con el narcotráfico, no puedes competir con nada. Si uno si no, tenés 18 años y no terminaste el ciclo básico en el mundo de la inteligencia artificial, ahí nosotros tenemos un problema enorme. Y después el otro problema que yo veo, que es el que tiene que ver con los educadores, es que no sé qué espíritu nos invadió a nosotros, que suponemos ingenuamente que vamos a competir con el narco si yo te ofrezco unos Nike mejores que los que el narco te está permitiendo comprar. Es un absurdo eso. Yo compito desde otro lugar, es invitarte a vivir en comunidad, que es una oferta deliciosa, y tengo que estar todos los días trabajando para eso. Vení, mira, acá vamos a tener 1000 líos, pero cuando termines el día, de esos 1000 vas a tener a alguien que te haga un mimo, que te va a ayudar, que te va a dar oportunidades, desde ahí tenemos que competir. Pero además, esto, lejos de ser una posición ingenua, es una posición absolutamente realista. Todos los casos que yo conozco, hombres y mujeres con los que yo he trabajado, tanto en el mundo adulto como con la familia, me pasa ahora con los adolescentes, nunca nadie vino a decirme, mirá que yo me voy a portar bien si me da 2.000 pesos más. Son otros los procesos que están en juego. Y ahí hay a mi juicio, un gran problema, que es que la educación se retiró de ciertos lugares en los que la educación tiene que estar. Pues si no está la educación, está la represión. Y la educación tiene unos modales y la represión tiene otros. Y cuando juega la represión, estamos en unos líos bárbaros, ¿viste? Y la educación es, loco, levantate, andá, lavate los dientes, andá, estudiá, andá, lo que mismo que hicieron con nosotros, venir a jugar al fútbol, yo qué sé, todo ese, armar como un campo pedagógico enorme, donde los chiquilines, como nos pasó de nosotros seguramente, vayan eligiendo, y un día elegirán bien, otro día elegirán mal, y no dejar, que para mí ha sido, yo lo vivo yo como un error personal, no dejar de ver nunca que estos chiquilines están ahí porque hicieron las cosas mal. Y eso hay que decirlo con todas las letras. Tú hiciste las cosas mal, ¿no? Entonces, dar la pelea. Yo me acuerdo ahora me fui muy largo, pero y toqué muchas cosas, pero trabajando en un dispositivo ahí con gente en situación de calle, viste, que yo me peleaba todos los días, viste, en el cuerpo, todos los días. No, vos acá no, yo te doy el baño de mi casa, créeme que te doy el baño de mi casa. No, pero no hagas pichí y caca en la puerta del lugar que nosotros vamos a usar. No, porque acá vamos a recibir a otros compañeros, tenemos que cuidar esto, tenemos que ser. No vengas mamado acá y armar lío. No, acá no. Pero para eso hay que poner el cuerpo. No mirar para otro lado, hay que poner el cuerpo. No, esto acá no. En definitiva es el respeto a la autoridad, el respeto a las instituciones, que para mí es muy importante que esté también. Esto que dice Jaime me suena a una idea tuya de construir ciudadanía dentro de la cárcel. Estuve leyendo y preparando la nota, entonces sé a qué te referís, pero me gustaría que lo cuentes. Tiene que ver con esto, tiene que ver con que primero, la gente donde vive, en la cotidiana. Entonces tenemos que generar cotidianas posibles. La educación tiene algo de crianza siempre, ¿no? Esto que siempre la educación tiene una parte que es de crianza, que lo tendría que haber hecho otro, pero no lo hizo, que es lavate los dientes. Esa parte está siempre. Vas a hacer una entrevista, no podés ir así. Pero hay una parte que me parece que es la que nos cuesta, porque es muy difícil, es la confrontación ideológica, o la lucha ideológica de esto, de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Esa es una discusión que hay que dar siempre. ¿Te irá mal o te irá bien? Lo que no dándola no tiene vuelta.
Y la otra cosa, un ejemplo que ponía que parece interesante para los educadores. Cuando un chiquilín viene y me caga en el water, me está diciendo me cago en la institución. Los educadores decimos, no sabe usar el water, sí lo sabe usar. Me está diciendo otra cosa. Yo tengo que poder leer eso que me está diciendo. Y ir al enfrentamiento de por qué se cagan las instituciones. Yo la puedo entender y acá viene un lío. Yo tengo que entender y no puedo justificar. Ese es como el asunto. Yo entiendo, ahora no justifico. O por lo menos discutamos por qué vos te cagás. Yo entiendo que todas las instituciones que tuviste, bla, bla. Bueno, pero cuando empezamos, entonces, la batalla es institucional, la lucha es institucional. A mí no me molesta que me digan me cago en la institución, lo tomo como un acto de rebeldía del Señor. Voy a intentar que esa rebeldía la ponga al servicio de un proyecto. Y no al servicio de cagarme, digamos, hablando pronto y mal. Sí, porque si no das el debate, después terminamos en lo que pasó en el clásico que hablábamos antes de la... Claro, estamos grabando después de que se jugó la segunda final del uruguayo. Entonces, me parece, ahí está la asunto. Perdón, que era, estaban los equipos para salir a la cancha y tenía que haber coraceros entre los dos equipos. Si esa es la imagen que tenemos como país, está muy difícil para laburar yo con los negros. ¿Eh? Claro. O no realizar la premiación, porque si a los tipos que ganan $20.000 por mes tienen casi todas las cosas resueltas, los jugadores de fútbol, ¿no? Son famosos. Yo tengo que tener 6 milicos para cuidar que no se saluden. La verdad. Yo me cuesta ir a laburar, ¿eh? Porque voy a tener que laburar con los que no tienen sueldo. Voy a precisar no 6 milicos, voy a precisar un ejército. Entonces, pero volvemos para atrás. Un poco más que eso, porque además toda la fuerza pública para que eso ocurra, digamos. No sé, claro. Ahí estamos en un lío, ¿ves? Pero ahí está el tema del uso de la fuerza. Este es un ejemplo de lo que yo considero. Si yo no puedo resolver que 2 cuadros de fútbol salgan juntos, estamos en el horno. ¿Eh? ¿De qué estamos hablando? Si yo no puedo resolver en un estadio que está los jugadores, el equipo técnico, toda la seguridad de... ¿Qué sé? La verdad, que pedirme que resuelva a mí el tema del narcotráfico, estamos locos en la cabeza. Estamos locos en la cabeza. Volvemos a ciudadanía. Yo creo que el trabajo consiste en generar contextos, tablados, lugares donde las cosas puedan suceder. Es todo lo que podemos aspirar. Después, ¿cómo le va a ir a él? Y cómo... Lo otro son ilusiones que yo puedo compartir. Yo tengo la obligación. Vos tenés el tema del liceo, bien claro. Vos tenés que, estadísticamente, por la evidencia de esto que está de moda ahora, que me tiene recontrapaspado, la evidencia dice que hay un 20% que llega a la universidad. Innegable. ¿Qué hago yo en la escuela? ¿Elijo el 20% que voy a laburar? ¿O voy por el 100%? Es clarísimo. No andemos con vuelta. Yo tengo 20 gurises acá, yo ya sé, ¿eh? En 3 días yo ya sé de esto. Sí. Entonces, yo voy a tratar que lleguen los 100, por lo tanto voy a tener que hacer acciones para que los 100 lleguen. O me rindo a la evidencia. ¿Sí? Que la evidencia me dice que hay un 20% que llega. Yo voy por el 100. Bueno, acá nosotros vamos por el 100. Sí. Después será no sé cuánto será. Yo tengo la obligación moral y ética de intentarlo. El Estado tiene la obligación de intentarlo. El resultado a mí me sirve para corregir práctica. Evidentemente que si hago 200 cosas y las 200 me va mal. Ahora, la otra cosa. Si yo creo un contexto lo suficientemente fuerte que contiene, yo puedo discutir el fracaso. Y el fracaso, si es nuestra fuente de aprendizaje, ¿por qué no sería una fuente de aprendizaje para los fracasados del mundo? Interesantísimo. Yo estoy convencido que va por ahí. Muchas veces no nos dan la nafta para hacerlo, porque o no nos dan la fuerza o no nos da el esquema, pero en realidad cuando yo pongo arriba de la mesa realmente la discusión y la gente puede analizar en por qué le fue mal, ¡oh!
Luis estuvo en Punta de Rieles, armaron con los internos peluquería, confitería, radio, hasta una suerte de banco. Tatuajes. Tatuajes también, para generar esto de la ciudadanía. ¿Qué se puede hacer con los adolescentes? ¿Se puede hacer una experiencia similar? ¿Los caminos a recorrer son distintos en tanto son adolescentes y no son adultos? Sí, a mí yo para mí lo más impactante de la experiencia de Punta de Rieles era cómo lograron ellos que en una prisión del área metropolitana todo transcurriera en tanta paz como transcurría. La gente circulaba libremente, conversaba, se iba para acá, venía para allá. Eso para mí era lo más importante. Decían, puedo dormir tranquilo. Eso es lo más importante. Y dialogar, y llegabas ahí, te recibían, y si vos recorrés todo lo que quieras recorrer, qué sé yo. Eso para mí, y ese es el ambiente que a mi juicio es necesario, lo que tendrían que ser todas las prisiones así. Es que la gente eligiera qué hacer durante el día, que tuviera opciones y que la gente circulara, conversara, que un ambiente, no es que no existieran conflictos, obviamente, seguramente los conocen mucho más que yo, pero una cosa donde transcurría con una paz que hasta ese entonces inimaginable en los centros de detención del área metropolitana, ¿no? Porque estamos hablando siempre del área metropolitana, ¿no? Pues las cárceles del interior, sobre todo las chacras del interior, es otra historia, digamos, pero y ese dato para mí, eso para mí es como un gran objetivo. Es decir, yo me levanto y tengo algo para hacer y lo hago con tranquilidad, no hay temor, hay una estructura que trata de colaborar conmigo, que discute conmigo cuando tiene que discutir. Ese ambiente para mí es el ambiente que tiene que haber en todas las prisiones. Ojo que en adolescentes también pasa lo siguiente, ¿no? Vos tenés, de los que están en privación de libertad hoy, cerca del 50% ya son mayores de 18 años, cometieron el delito siendo menores, pero terminan la pena ya siendo mayores de edad. Eso para mí. Y después la otra cosa en la que yo he insistido mucho, porque para mí también yo lo he visto como muy importante, es todo el tema que vos ponías del tema del laburo. Para mí es el tema del laburo, de encontrar espacios formales, dignos de trabajo, es muy importante. Como es importante para nosotros, también es importante en con estos gurises y con estas gurisas que están bajo nuestra responsabilidad, porque vienen con muchos hándicaps en ese sentido, ¿no? Es muy importante el trabajo formal, por la platita a fin de mes y por todo lo que el trabajo representa, como representa para nosotros, que te encontrás, te frustrás, te enojás, te pone contento, te realizás, te enamorás, todas esas cosas que son tan importantes como la platita a fin de mes. Hay una anécdota que leí de algo que pasó una vez en Punta de Rieles. Una de las cosas que había era un almacén y algunos de los internos robaron el almacén. Según lo que leí, algunos venían y se encontraron por primera vez con la sensación de que alguien les había robado su esfuerzo. Me gustaría saber cómo procesaron esa emoción, con qué se encontraron, porque habían construido y otro había hecho lo mismo que habían hecho ellos antes. Sí, pero primera vez que los que fueron robados iban a plantearme que sabían quién era y que lo iban a ir a matar. Eso fue. Y yo decía, pero ustedes están repitiendo lo mismo que hace 6 meses me estaban diciendo que yo tenía que pararlo, ¿no? ¿No habrá otra forma? Pero, ¿y cómo siguió? Y siguió... ¿Encontraron otra forma? Creo que encontramos otra forma, creo que nos quedamos cortos, pero encontramos otra forma, fuimos, encaramos los 6, creo que echamos uno. Porque también en este mundo, sí, el más radicalizado de todo, que no quería ningún acuerdo, terminamos diciéndole, bueno, te vas a tener que dar una vuelta por ir a un cara y después volver. El resto quedó establecido, que está, que... La otra cosa que pasa es esto, el robo en general se tapa, ¿no? Uh-huh. Cuando lo descubrí, ¿qué hacer? Y para mí hay que destaparlo y discutirlo como un hecho más. Bueno, pues si estás entre ladrones, ¿qué es lo que te asombra del robo? No entiendo, ¿no? Uh-huh. ¿No? Es como va a una ferretería y si no sé, encontré clavos. Bueno, vas a encontrar delito. Vuelvo a insistir, yo creo que el ambiente, además, que no es la totalidad, creo que el ambiente es lo que permite trabajar otras cosas.
Punta Arenas nos faltó lo otro, cómo trabajó el consumo. Ahora, si no hay un ambiente de este tipo es muy difícil. En las cárceles más duras, la gente que va a trabajar droga tiene que trabajar, no se baña hace 2 años. ¿No? Si, ¿cómo? Este ambiente recién ahí, y para no agrandarnos, es lo que permitiría que programas de todo tipo se inserten en un ambiente posible, ¿sí? Droga, trabajo, lo que quiera, lo que quiera, ¿sí? Ciudadanía, en términos que yo creo que la práctica que la gente hace, y acá viene un lío interesante, yo creo que la gente lo que hace le marca su conducta. Estoy diciendo cosas, perdón, muy bobas, ¿sí? Para vos que los has pensado estos temas. Si yo robo durante 20 años, voy a tener... Hay una cosa interesante, perdón que te corte, porque eso es otra cosa que yo miro para atrás y he descubierto. Todas las experiencias exitosas, esto tiene, a mi juicio, consecuencias institucionales muy importantes, esto que voy a decir. Si es cierto lo que yo digo, todas las experiencias exitosas que yo he conocido están asociadas a liderazgos muy fuertes. Sí, muy fuerte, no gente muy preparada, muy consecuente, muy peleadora, que quiere lo que hace y que te defiende a muerte lo que hace. Si Punta Rieles es un caso, acá tenemos al negro como ejemplo vivo de lo que yo estoy diciendo. Si esto es cierto, esto requiere de una política de Estado clara, porque yo necesito formar y capacitar a los líderes que van a poder darle consistencia y volumen y generalizar este tipo de experiencias. A mí hay un cuento que yo de repente no lo recuerdo bien, pero había creo que fue, en un determinado momento hubo un presidente del Banco Central que entendió esto y mandó formar economistas jóvenes a distintas partes del mundo en Uruguay, y de esa política de mandar a formar economistas salieron después economistas que tuvieron mucha importancia en la vida del Uruguay hasta el día de hoy, Vergara y Lorenzo, no, una cantidad de gente, pero una política específica para formar cuadros. Y yo creo que en privación de libertad eso se necesita, hasta donde yo he vivido, ¿no? Si no hay liderazgo, es muy difícil. Imposible. Pero el liderazgo no va solo en la persona, los organismos. Si vos tenés 3 organismos que tienen que coordinar, si no hay uno que tire el carro, olvídalo. Vamos a pasar discutiendo 72 años. Una vez definido quién es el que rumbea. Si no hay autoridad y liderazgo, olvídalo. La educación tiene esta particularidad, que es una contra y una realidad, es que bueno, está ligada a la gente, ¿sí? Está ligada a la personalidad, si eso ha sido así en el mundo, yo no veo. Creo que sí, me parece que el espíritu de la cosa es lo que me parece interesante. Después cada uno le pondrá la salsa. No va a haber un Punta Rieles igual. ¿Y para qué habría? ¿Por qué somos tan aburridos? Póngale la salsa que quieran. Las bases son el respeto a la dignidad, que empiezo por respetarme la mía para poder respetar la tuya. Y bueno, y a su vez, si esto de generar... Yo decía una cosa muy simple. La práctica en la clase tiene que parecerse a la fuera que yo quiero que estén. Nada más que eso, ¿eh? Yo quiero que... ¿Cómo le irá? Yo qué sé. Pero si hay una práctica de ciudadanía, capaz que se acerca más a la ciudadanía que yo quisiera. Es sencillo, no estamos inventando nada. Si yo acá, en los años que estoy, y creo que la paz, que los conflictos se puedan resolver... Yo llegué a Punta Arenas y dije, no va a haber cuchillos. Me dijeron de todo, no hubo. Y un día, una anécdota, yo estaba desesperado porque habíamos requisitos y encontrábamos 1 o 2, y la gente me decía, pero tenés que estar contentísimo porque hay 12. No puede haber. Si no es 0, está mal. Tiene que estar 0. El cuchillo es miedo. Entonces, y después la discusión con cada uno, el cuchillo es contra quién es, porque en realidad usted es contra la autoridad y ustedes me van a matar a mí, ¿no? Y entonces, ¿qué sentido tiene? 1000 discusiones, pero un día uno de los presos más pesados, que tiene una historia muy larga, de niño y no sé, cuando llega a lo nuevo, va y les dice, acá cuchillo no. Dije, bueno, algo de lo que hicimos está funcionando. Cuando ellos empiezan mismo a decir, bueno, por la razón que fuera,
porque ahí también es una razón abierta, ¿no? Es porque le conviene, es porque está de acuerdo, no sé, por lo que sea, que la sociedad somos así, cada uno tiene intereses distintos, uno será para pasarla bien, otro será porque entendió, pero es lo que nos pasa afuera. La ciudadanía es eso, uno está porque le, ¿no? Por religiones, por filosofía, porque yo qué sé, porque te gustó. Bueno, esto es lo mismo. Digo esto porque a veces se nos va el balde en eso. ¿Cuánto le exigimos al otro de cosas? Si está de acuerdo, bueno, está de acuerdo, yo qué sé. ¿Por qué está de acuerdo? No, hay mil razones. Sí considero que las prácticas de la cotidiana son las únicas posibles y hay que mejorar ahí. Y los conceptos y los valores que la gente tanto discute se dan ahí, se dan la relación. La ideología es que yo pienso el Señor. Esa es la ideología. La ideología es qué pienso yo de las mujeres, de los negros, del amigo, del compañero, de la novia. ¿Qué pienso? Porque como pienso actúo de última. Entonces, y esto lo aprendí en el 88 en Berro, ¿no? Había un guricito que era precioso en el internado. Salía y se robaba todo lo que había por ahí. 20 veces, un día viene y yo digo, no puedo más. Así textual. Te tengo que matar. Venís acá, al otro día estar en Berro era un señor. Y vos no pensás en lo que hacía y me dice, usted nunca entendió nada. Si pienso no lo hago. Entonces la cárcel tiene que ser un lugar de pienso también, no solo de laburo. Para poder pensar lo que me fue mal, lo que me fue bien. Por la discusión que yo tengo con ellos es que fracasaron, porque hasta robando los agarraron. Entonces es a partir de ese fracaso que yo puedo entrar a construir de mis fracasos. Yo aprendí por supuesto que aprendí en la discusión con otros, pero también aprendí de los fracasos. Y bueno, le erramos. ¿Cuál es el problema además? ¿Cuál es el drama de errarle? Que parecería ser que en las cárceles toma una dimensión. Le erramos todo, pero cuando yo puedo recuperar esa errada, lo puedo poner al servicio de una discusión, de una charla, sin ningún aspaviento, sin ningún futuro en el sentido de que yo no tengo por qué saber lo que vamos a hacer dentro de 20 años. ¿Cuál es el problema? Si tuviéramos la posibilidad de no errarle, estaríamos en un quilombo, estaríamos compitiendo con Dios. Y yo si con alguien no quiero competir, créeme, es con el Señor. ¿Se ganaron un regalo? Creo que lo haces con todo. Sí. Es mi forma de construir ciudadanía. Jaime. Bueno, muchas gracias. Para vos, es un libro de. Yo supongo que lo tenés que haber conocido a Ibero Gutiérrez. Ibero Gutiérrez, que era, en su momento, fue militante de Tupamaro, que después terminó en cárcel y falleciendo, pero Mover el antiguo instrumental de la noche es una serie de piezas de teatro que él escribió estando en la cárcel. Me pareció que, no sé, puede tener algo que sea interesante para trabajar con gurises. Miren cómo en otra época alguien que era joven y que cayó generó cultura ahí adentro. Muchas gracias. Así que me pareció que desde ese lugar había algo que puede ser interesante. Tremendo. Luis, tengo entendido. Vos te fuiste para Francia en el 72, allá te formaste como educador, una cantidad de cosas más. Pero no sé si es cierto que una de las cosas que te tentó a volver o que te hizo empezar a pensar en volver a Uruguay fue volver a escuchar a Citarrosa. No sé si fue así o alguna otra música. No, lo que yo no vendí muchos versos. Yo estaba en Francia pasando la bomba y en los últimos tiempos, después del 80, sin querer queriendo, en el auto que andaba, empecé a tener cassette de Citarrosa. Y ahí entendí que tenía que volver. Pero no es nada... A ver, yo no sé si hay yo admiro a la gente que tenía todo claro y que... Yo lo admiro, porque yo en realidad empecé a sentir eso, dije, bueno, tengo que volver. No planifiqué un carajo, me vine como estaba, pasé las de Caín acá, porque en realidad... La gente iba a buscar la celadera y todo para que traten el coche. Y yo decía, pues si acá vinimos sin nada, nos vamos sin nada. Después me arrepentí un poco. Pero sí, Citarrosa, empecé a escuchar. El folclore tiene que ver con mi infancia.
Yo vine a escuchar los Beatles a los 20 años, gente. No sé si vivía en este país, que somos 4. ¿sí? ¿Cómo era que se llamaba el pueblo? ¿Retamosa? Estuvo el otro día, me quería matar. ¿Qué quedan? ¿4 familias? No quedan, y estaba en una tapera en mi casa, una tapera, y el boliche enfrente, que era el baluarte, otra tapera. Y en una casa de los Ramírez, que eran 11, quedaba una Ramírez, y yo no me animé a preguntarle de quién era hija. Mira. Porque me puse a llorar, y al lado estaba la escuela, que está intacta. ¿Y cuántos años viviste ahí? 4, pero fueron de 9 a los 13 años, que fue fantástico. Ahí descubrí los bichos, los pájaros. Yo no me di cuenta de todo esto, ¿sí? Yo soy bastante inconsciente. Me di cuenta, Licandia me hace una entrevista hace 1000 años de esto, y habla de Retamosa, y yo a partir de ese día empecé a resignificar la importancia que había tenido esos 4 años. Enorme importancia. Aprendí las básicas. Está muy bien. Así que muchas gracias por esto. De Mauricio Rodríguez, Citarrosa en vivo, que es trabajo justamente sobre los discos y el material en vivo de Alfredo Citarrosa. Para mí, un placer escucharlos a los dos. Les deseo el mayor de los éxitos a los dos, con Jaime lo alguna vez. Que a ustedes les vaya bien es buenísimo para todos nosotros. Lo digo desde un lugar muy egoísta y muy miserable. Quiero que les vaya bien por mi bien, por el de mis amigos, por el de mis hijas y también por el de ustedes, pero después. Gracias por haber venido. Así va a ser. Ojalá. Los invito a levantarnos y arrancar para allá. Muchísimas gracias y bueno.